Un nuevo misterio se agregó a la historia de la navegación marítima en diciembre de 1925. La enigmática desaparición del buque carguero SS Cotopaxi en condiciones jamás aclaradas mientras surcaba las aguas del intimidante Triángulo de las Bermudas. La firma propietaria del navío, los familiares de los 32 tripulantes a bordo bajo el mando del capitán Meyer y el resto de la humanidad no tuvieron durante 90 años ni la más mínima noticia que desentrañase el incomprensible suceso. Una alarmante, inesperada y asombrosa noticia comenzó a circular por el mundo en el año 2015. Las autoridades marítimas cubanas habían interceptado una embarcación que navegaba sospechosamente hacia las costas de esa isla caribeña. Tras enviar múltiples mensajes para que el barco se identificase y anunciara los motivos de su ruta, al recibir solo silencio como respuesta, el servicio de guardacostas cubanos se dirigió de inmediato hacia la nave y realizó el abordaje. En el tenebroso barco, carcomido por el paso de los años, no había ni rastro de persona alguna durante décadas, por lo que se realizó una exhaustiva investigación por cada rincón del carguero hasta llegar a la indiscutible conclusión de que se trataba del SS Cotopaxi, que había regresado tras 9 décadas desaparecido de la faz del planeta. Millones de personas a lo largo y ancho del globo terráqueo compartieron la información aparecida en varios portales de internet, activándose vertiginosamente la polémica en torno al acontecimiento. Infinidad de debates se suscitaron en las redes sociales y cientos de teorías se posicionaron al instante. No obstante, la mayoría de ellas se centraron en los últimos sucesos frente a las costas cubanas y pocas en la historia de la embarcación. ¿Qué era el SS Cotopaxi y qué ocurrió en 1925? El SS Cotopaxi era una embarcación de carga, propiedad de la naviera Cleansfield, y fue construido por una compañía de Michigan, en Estados Unidos, y lanzado al agua en 1918. El nombre del barco es también el nombre de un activo volcán en las montañas de los Andes, ubicado en la provincia de Cotopaxi a unos 50 kilómetros al sur de Quito, capital de la República de Ecuador, en América del Sur. El día 29 de noviembre de 1925, el barco SS Cotopaxi salió del puerto de Charleston, en Carolina del Sur, con destino al puerto de La Habana, en Cuba. Zarpó con una tripulación de 32 miembros, con una carga de 2.340 toneladas de carbón. El día 1 de diciembre de 1925, a las 3:20 pasado meridiano, el SS Cotopaxi emitió una llamada de auxilio. Su informe fue que el barco estaba escorando y haciendo agua sin razón aparente. Escora es la inclinación que toma un buque cuando éste se aparta de la vertical al sufrir un corrimiento de la carga u otros motivos. Desde el SS Cotopaxi también se informó que la radio y la brújula a bordo de la nave estaban fallando. Minutos más tarde, el barco emitió una llamada de emergencia conocida como SOS y a continuación, la última transmisión de radio indicó que el barco estaba a punto de hundirse. Se interrumpió el contacto y no se volvió a saber del barco. La última ubicación conocida del Cotopaxi fue a 45 millas náuticas de Cuba, en la región conocida como el Triángulo de las Bermudas. Es válido aclarar que este término no era utilizado en la época de la desaparición del Cotopaxi. El imaginario Triángulo de las Bermudas apareció en 1953 y es una región poco definida que cubre un área entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas, donde se asegura que decenas de barcos y aviones han desaparecido en circunstancias extrañas. Con el paso de los días no se supo más del SS Cotopaxi y a mediados del mes se empezó a perder la esperanza de encontrar el barco y su tripulación. La embarcación fue incluida en la lista oficial como perdida el 31 de diciembre de 1925. Durante décadas, múltiples teorías se apoderaron del imaginario popular, intentando explicar el misterioso acontecimiento que envolvía al SS Cotopaxi.
y en 1977 se agudizó la especulación en torno a este barco tras su aparición en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, del prestigioso director de cine Steven Spielberg. En la cinta, que cuenta la historia de Roy, un reparador de líneas eléctricas a quien le cambia la vida tras experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado, de cuya existencia está al tanto el gobierno de los Estados Unidos, el cual colabora con los ovnis en una especie de equipo interplanetario de científicos investigadores, el SS Cotopaxi, desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, aparece en mitad del llamado Desierto de Gobi. Este protagonismo de la embarcación en tan popular película disparó con mayor fuerza las teorías conspirativas en torno a la actividad extraterrestre en los sucesos de nuestro planeta y reactivó el misterio que cubría al desaparecido Cotopaxi. Y el 18 de mayo de 2015 explotó el polvorín mediático con la noticia publicada por el sitio web World News Daily con el título Triángulo de las Bermudas. Nave reaparece 90 años después de su desaparición. Un fragmento del artículo noticioso dice así: La Habana. La Guardia Costera cubana ha anunciado esta mañana que han interceptado un barco no tripulado en dirección a la isla, que se presume es el SS Cotopaxi, un carguero que desapareció en diciembre de 1925 y desde entonces ha sido conectado a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Las autoridades cubanas descubrieron el barco por primera vez el 16 de mayo, cerca de una zona militar restringida al oeste de La Habana. Se hicieron muchos intentos infructuosos de comunicarse con la tripulación y finalmente se movilizaron 3 patrulleras para interceptarlo. Cuando llegaron, se sorprendieron al encontrar que la nave era en realidad un vapor de casi 100 años de edad, identificado como el Cotopaxi, un nombre famoso asociado con la leyenda del Triángulo de las Bermudas. No había nadie a bordo y el barco parecía haber sido abandonado durante décadas, lo que sugiere que podría ser el carguero que desapareció en 1925. Una búsqueda exhaustiva en la nave llevó al descubrimiento de la bitácora del capitán, lo que aportó la certeza de que se trata del SS Cotopaxi. En dicha bitácora, las entradas se interrumpen abruptamente el 1 de diciembre de 1925, fecha de la fatídica desaparición del Cotopaxi. No obstante, hasta ahora no se han encontrado indicios de lo que le pasó a la nave durante los últimos 90 años. La noticia divulgada por el portal World News Daily continúa con declaraciones de autoridades cubanas y más información al respecto. Ante un acontecimiento tal, miles de internautas en el mundo se hicieron eco y viralizaron la noticia. Lo que muy pocas personas hicieron fue leer el descargo de responsabilidad de World News Daily, en el que se aclara que es un sitio web de noticias satíricas y similares, en el que usan información ficticia, nombres irreales y otros detalles, dejando claro que lo que el sitio publica no es necesariamente real. Los más astutos internautas comprendieron de qué se trataba la falsa noticia, uniendo a ello el hecho de que ningún medio de comunicación oficial cubano o de cualquier otro país del mundo hiciera alusión a algo tan supuestamente importante para la ciencia. Entonces, ¿qué hubo de real en la reaparición del barco SS Cotopaxi? Pues nada. Por llamarlo de alguna manera, miles de personas sufrieron los efectos de no verificar ni contrastar una noticia. El SS Cotopaxi nunca reapareció ante las costas cubanas ni hubo declaraciones oficiales al respecto por parte de las autoridades del citado país. Recientemente apareció otra noticia relacionada con el SS Cotopaxi, tragado por el Triángulo de las Bermudas, ese espacio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados al que se le han adjudicado más de 1000 desapariciones en los últimos 100 años. Una de las personas que nunca creyó en la teoría, el biólogo marino llamado Michael Barnett, se propuso localizar el navío. Lo primero que hizo fue llamar a un historiador. Le pidió que revisara los archivos de la empresa que había asegurado al SS Cotopaxi y comprobó que el barco
había enviado señales de alarma 2 días después de partir desde Carolina del Sur. Se le perdía el rastro en un lugar llamado Naufragio del Oso, y allí se fue a buscar junto a un equipo de buzos. Después de varios días de trabajo, Barnett dio con el pecio, desgastado y comido por la sal. Y así, este biólogo con espíritu de intrépido buscador acabó con uno de los grandes misterios del mar. 100 años de teorías finiquitadas con una rápida ojeada a un mapa antiguo. El SS Cotopaxi yace en el fondo del mar. ¿Conocías esta historia? ¿Fuiste de los que creyó en la falsa noticia aparecida en el 2015? ¿Qué otras historias te gustaría que abordemos en un próximo video? Esta es la historia de un buque fantasma. Sus restos yacen a tan solo 6 metros bajo el mar, profundamente enterrados en un lecho de arenas movedizas denominado el Bajo de la Media Luna. En Cayo Hueso, la población más próxima, los lugareños lo conocen como el buque fantasma de las arenas movedizas. Algunos pescadores de langostas relatan en las tabernas de Land's End antiguas leyendas acerca de los restos del viejo transatlántico español, del oro que supuestamente transportaba y que fue saqueado por un grupo de pescadores griegos de esponjas, de cómo en las noches de temporal, si uno tenía la mala suerte de ser sorprendido por el vendaval en las cercanías del Bajo, aún era posible oír las desesperadas llamadas de auxilio que emitía el silbato de vapor del buque, o ver cómo una fantasmagórica y gigantesca forma negra luchaba contra el oleaje intentando cruzar el rompeolas. El auténtico nombre del barco era Valvanera, el transatlántico que solo a 7 años del desastre del Titanic fue protagonista de una aterradora noticia, en este caso, sin sobrevivientes. Esta es su historia, el Valvanera, el Titanic de la emigración canaria. El Valvanera no fue un transatlántico de lujo que transportase millonarios y celebridades, o de un buque de guerra que representase de forma oficial al Estado español en sus navegaciones. Se trataba de un vapor mixto de carga y pasaje, un transatlántico dedicado principalmente al transporte de emigrantes entre España y las Antillas, especialmente a la isla de Cuba. El Valvanera fue construido en 1906 y entregado a sus propietarios ese mismo año. Muchos dijeron, y aún se afirma, que desde el principio de su vida marinera fue un barco con mala suerte. Se dice que era el barco favorito de la familia Pinillos. Por esta razón fue bautizado con el nombre de Valvanera, en honor a la Virgen del mismo nombre que se venera en La Rioja, a la cual los Pinillos profesaban gran devoción. Sin embargo, siendo el nombre de la Virgen y del monasterio Valvanera, en ambos casos escrito con la letra V en las 2 ocasiones, el buque fue bautizado como Valvanera, escrito con la letra B en la segunda ocasión, bien por despiste del escribiente de turno o de sus constructores. Lo cierto es que así lo lanzó al mar la empresa Pinillos, Izquierdo y compañía. Esta embarcación tenía casi 122 metros de eslora o largo, desde la proa hasta la popa, y podía transportar a unos 1.200 pasajeros distribuidos en 4 clases: primera, segunda, tercera y emigrante. El Valvanera inició su vida marinera en una línea regular a los puertos de Santiago de Cuba y La Habana, partiendo desde Barcelona y con escalas intermedias en Málaga, Cádiz, puertos de Canarias y Puerto Rico, rindiendo viaje en Galveston y Nueva Orleans en la costa sur de los Estados Unidos. Se mantuvo así durante 8 años, con ligeras variaciones en la línea hasta que estalló la Primera Guerra Mundial, durante la que fue adscrito a la línea de América Central. La guerra benefició de manera notable a los navieros españoles. La necesidad de materias primas y transporte, así como la relativa seguridad que el pabellón de la neutralidad española ofrecía a los pasajeros, hizo que los navieros españoles, sin traba alguna, vieran sus beneficios multiplicados hasta alcanzar cifras astronómicas. A finales de 1918 el Valvanera fue requisado por el gobierno español
para transportar trigo de Argentina a España. Justo en ese año, se desató la pandemia de la gripe española, muriendo millones de personas, y los buques eran muy inspeccionados antes de poder desembarcar a sus pasajeros. Es importante añadir que la prensa de la época señaló al vapor Valvanera como protagonista de un triste ejercicio de abuso comercial por parte de sus propietarios, pues con capacidad para 1.200 pasajeros, en julio de 1919, este buque embarcó 1.600 personas en La Habana, muchas de las cuales tuvieron que viajar sobre cubierta, aguantando las inclemencias del clima tropical y muriendo 30 de ellos a causa del brote de gripe española desatado en la embarcación durante la travesía, cuyos cadáveres fueron lanzados al mar. El capitán del Valvanera fue destituido, según algunos testimonios, por denunciar a la empresa y, según otros, como cabeza de turco. El Valvanera ahora estaba al mando del capitán Ramón Martín Cordero, experto marino de 34 años, gaditano, casado y con una hija de 3 meses. Existen informes que aseguran que su mujer se había embarcado en el fatídico viaje, desembarcando afortunadamente en Santa Cruz de Tenerife. El buque zarpó de Barcelona el 10 de agosto de 1919, donde solo consta que embarcaron balsas de tejidos, pero ningún pasajero. El 13 zarpó de Málaga con varias partidas de vino, frutos secos y aceitunas y 34 pasajeros, uniéndose a ellos 521 más en el puerto de Cádiz un día después. El 17 de agosto de 1919 llegó a Las Palmas, donde embarcaron 259 personas. 212 hicieron lo propio en Tenerife al día siguiente, y el 21 del mismo mes, 106 pasajeros más se unieron al pasaje en el puerto de La Palma. La escala de este buque de pasajeros de Pinillos e Izquierdo había sido avisada a través del periódico tinerfeño La Prensa el 24 de junio de 1919 con la siguiente publicidad: el moderno y rápido vapor de 2 hélices y 8.000 toneladas Valvanera pasará por este puerto con destino a los de Santiago de Cuba y Habana en la primera quincena de julio próximo, admitiendo pasajeros y carga, debiendo dirigirse las solicitudes de hueco con la oportunidad debida a la gente de la compañía en esta plaza. Cuando salió de este último puerto con destino a San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, La Habana, Galveston y Nueva Orleans, había a bordo 1.142 pasajeros y 88 tripulantes. Un dato interesante es que, al virar la cadena del ancla en el puerto de Santa Cruz de La Palma, se rumoreó que había perdido dicha ancla. Esto era considerado de mal agüero por los marineros de la época. Tras haber hecho escala en San Juan de Puerto Rico, arriba el Valvanera el 5 de septiembre a Santiago de Cuba, y es aquí precisamente donde comienza el misterio que envuelve al naufragio del vapor. La mayor parte de los pasajeros tenía billete para La Habana. Sin embargo, 742 personas decidieron desembarcar en Santiago. Es evidente que esta decisión salvó sus vidas. El porqué de este desembarque masivo continúa siendo un misterio. Existen testimonios de que los Sumalave, una familia que había embarcado en La Palma, había pasado toda la travesía intentando tranquilizar a su hija pequeña, que desde el embarque se había mostrado muy nerviosa, sumida en un estado de gran ansiedad. Al atracar el buque en Santiago, el nerviosismo se convirtió en histeria. La pequeña suplicaba a sus padres que abandonasen el vapor, ya que tenía la certeza de que éste se iba a hundir. Tal era el estado de la niña que finalmente la familia decidió desembarcar. ¿Sabía el capitán Cordero que se estaba formando un huracán en el Golfo? Probablemente no, porque los métodos de predicción meteorológica de la época no se asemejaban ni remotamente a los actuales. En todo caso, se deduce que el capitán calculó que disponía de tiempo suficiente para alcanzar el puerto de la capital cubana antes de que el vórtice del huracán entrase en la costa norte de la isla. Entonces, el mismo día 5 de septiembre, se hizo a la mar el Valvanera con 488 personas a bordo
entre pasajeros y tripulantes, y lo hizo con las mejores condiciones de navegación y seguridad para el breve viaje, con una gran reserva en la flotación y a media carga. Se le vio navegar hacia el oeste por la costa septentrional de Cuba después de haber remontado Punta Maicí. Testigos presenciales aseguraron que iba fuerte y apretando fuegos para entrar cuanto antes en La Habana. Pero el ciclón corrió y pudo más. El mal tiempo comenzó a escorarlo y, según afirmó el capitán de un correo británico que pudo entrar en el puerto habanero, cuando lo cruzó frente a las costas de Caibarien, el temporal se le echaba encima al Valvanera y este, muy tumbado, forzaba y seguía a toda máquina para alcanzar el puerto de La Habana al anochecer. El día 9 por la noche, los vigías del Castillo del Morro, a la entrada del canal que conduce hasta el puerto de La Habana, distinguieron en medio del viento huracanado las luces de un buque que pedía práctico por medio de una lámpara Morse. A pesar de que desde el atardecer había sido encendida la señal que indicaba que el puerto se encontraba cerrado, 3 luces rojas dispuestas verticalmente, los vigías encendieron una nueva señal. 3 luces en línea vertical, blanca la superior y verdes las inferiores. El estado de la barra no permite salir al práctico. Probablemente la última señal que hubieran deseado ver aquella noche desde el buque. Lacónicamente, el capitán del desconocido vapor indicó por señales que intentarían capear el temporal en alta mar. Lenta e imponentemente, el buque fue virando, enrumbando hacia el norte entre las gigantescas olas que se estrellaban contra los acantilados. En pocos minutos, sus luces se perdieron entre la lluvia y la furia del mar. Se supone que dicho buque era el Valvanera. Una semana después de haber sido avistado, se propagó por todo el Caribe la noticia: el Valvanera había desaparecido. Desde la Gran Inagua hasta Cabo San Antonio, desde La Habana a Cabo Sable, se inició una búsqueda frenética del vapor y de las casi 500 personas que en él viajaban. La Marina de Guerra cubana se movilizó desde los primeros momentos en busca del Valvanera, o en su caso, de los supervivientes o restos que permitiesen llegar a una conclusión definitiva. Pese a todos los esfuerzos, los resultados fueron negativos. Los cañoneros Cuba y Patria se hicieron a la mar cuando amainó el temporal y, en unión de un destructor de la Marina de Guerra de Estados Unidos, realizaron las primeras misiones de rastreo. El día 19, un cazasubmarinos estadounidense pone rumbo al Bajo de Rebeca. A unas 5 millas al este de dicho bajo se encuentra una zona denominada el Bajo de la Media Luna. El comandante vislumbra algo que sobresale del agua en el límite occidental del bajo. Inmediatamente enfoca sus prismáticos y lo que ve le deja atónito. Del agua sobresale el palo trinquete de un vapor y 2 pescantes de botes salvavidas. Tras casi 10 días de búsqueda, el Valvanera había sido encontrado. El buque se encontraba a 12 metros de profundidad, reposando sobre su costado de estribor. No había ni rastro de los 488 pasajeros y tripulantes que se habían hundido con el barco. En el momento de producirse la catástrofe, había en el bajo una profundidad de algo más de 6 metros. Se podría decir que el vapor cayó directamente sobre las arenas movedizas del fondo. La velocidad que el buque llevaba, el fuerte golpe sobre el fondo y el movimiento de giro lo hundieron profundamente en las arenas movedizas. Las toneladas de agua que caían sobre el buque y la succión de las arenas lo fueron inclinando y sepultando más y más. Probablemente muchos portillos y ventanales de la banda de estribor de la superestructura debieron resultar rotos y las arenas movedizas pronto invadieron las cámaras del transatlántico. Minutos después, cuando todo acabó, el Valvanera se había hundido a algo más de 12 metros en un fondo de arenas movedizas.
Tras la inspección de los restos, se hace un informe cuyo resumen es telegrafiado por el comandante del 7º Distrito Naval al Departamento de Marina de Washington. El texto del estremecedor mensaje es el siguiente: el pecio en el bajo de la media luna, situado a 6,4 millas al 94 verdadero del bajo de Rebeca, ha sido identificado en este día sin ningún género de dudas como el vapor español Valvanera de la compañía Pinillos. El casco está bajo el agua con el extremo de babor de la cubierta de botes sobre la superficie del agua. Los pescantes indican que no se hizo ningún esfuerzo para arriar los botes salvavidas. El pecio está orientado hacia el oeste a una profundidad de 3 a 4 brazas. Excepto una cabeza, no han sido vistos restos humanos o restos flotando del naufragio durante los días que los cazasubmarinos han pasado cerca de la zona. A partir de aquí, todo queda envuelto en un impenetrable misterio. Nunca sabremos a ciencia cierta lo que sucedió. Existen incluso dudas en cuanto a si fue el Valvanera el buque avistado desde La Habana. En los últimos días de octubre de 1919, año del naufragio, llegó a Cádiz Álvaro Trigo, el representante de Pinillos, Izquierdo y compañía en San Juan de Puerto Rico, quien confirmó que el casco del Valvanera se encontraba efectivamente en el bajo de la media luna, en las proximidades de la isla de Tortuga. Según sus palabras, el Valvanera tenía el casco desgarrado por estribor y con un enorme boquete en la proa. Cerca del liner español se encontraban los restos de un velero americano que, asimismo con la proa destrozada, se presumía que habría colisionado con el Valvanera durante el ciclón. ¿Era cierta esta versión? Se trataba, por supuesto, de una de las muchas que circularon durante aquellos días. Pinillos, Izquierdo y compañía informó en diciembre de 1919 que estaba negociando con una empresa de salvamento establecida en Jamaica la realización de estudios para el reflotamiento del Valvanera y, en caso de resultar imposible, rescatar al menos los cadáveres que se encontraban en su interior para su traslado a La Habana y darles sepultura. Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo, como tampoco con otras empresas especializadas de Estados Unidos, y por último se estableció contacto con la Compañía Cubana de Salvamentos. Por entonces, la Compañía Pinillos declaraba que no le interesaba el reflotamiento del barco y sí la recuperación de los cadáveres de los pasajeros y de los tripulantes. Las conversaciones tampoco dieron resultado y finalmente una empresa española solicitó realizar los trabajos previos a un detenido reconocimiento del casco, pero, como en los casos anteriores, no se alcanzó un acuerdo y poco a poco el Valvanera dejó de ser noticia, aunque la memoria de la tragedia se ha mantenido en el tiempo. En abril de 1924, después de otro temporal, los palos del Valvanera que todavía sobresalían por encima de la superficie del mar desaparecieron para siempre. El naufragio del Valvanera causó un gran impacto en su época sobre la población española. No en vano, era el tercer barco que perdía la naviera Pinillos en menos de 3 años, con un saldo total de 973 vidas humanas. Se puede afirmar que, con el naufragio del Valvanera, desapareció también Pinillos, Izquierdo y compañía. La compañía transoceánica se hizo cargo de la gerencia y liquidación de la flota de Pinillos en 1921, aunque la compañía reaparecería en 1923 como Líneas Pinillos. La era de los grandes transatlánticos había finalizado para ellos. Muchas son las leyendas y anécdotas que rodean al Valvanera y a su naufragio. Una de estas leyendas que circula entre los pescadores de Key West es que al Valvanera no se le permitió entrar en La Habana porque a bordo viajaba un nutrido grupo de prostitutas. Tampoco es nada nuevo. En los tiempos de la emigración canaria hacia el Caribe, era frecuente verlas hacinadas en los entrepuentes de los vapores, huyendo de la miseria y el hambre. A más de 100 años de que 488 personas, entre marinos y emigrantes españoles,
quedaron para siempre sepultados en el Caribe, en la que ha sido una de las mayores catástrofes de la historia, quedan muchos misterios por resolverse en torno al vapor Valvanera, el Titanic de la emigración canaria. Antes que termine este video, suscríbete y activa las notificaciones para que recibas avisos cada vez que publiquemos contenido nuevo y no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas tengan acceso a las historias que publicamos. Comenta si ya conocías sobre el Valvanera y sugiere temas de los que te gustaría que hiciéramos un próximo video.